12, del 15 hasta el 28. Bien, voy a tomar la lectura. Me sigues con tu vista. Dice así, la palabra de Dios: 7 días comeréis panes y levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes y levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes y levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes y levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Oremos. Bendito Dios, te damos todas las gracias y nuestro corazón lleno de gratitud por la vida, por las fuerzas, por todo lo que haces, Señor, en este lugar, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Te pido que tú guíes este tiempo en tu palabra, nos permitas conocerte, nos permitas ver a Cristo en este pasaje, Señor. Que Él sea exaltado, que Él brille y que Él sea mostrado a nosotros, Señor. Así que danos ojos atentos, oídos prestos a escucharte y a atender lo que nos llamas a hacerte. Tuya es la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, estamos en medio de capítulo 12. Es la segunda parte de las instrucciones de Dios ante este pacto con su pueblo, un pacto de liberación, un pacto de redención que está haciendo con ellos previo, en ese ínter de la 10ª plaga, donde Dios ya ha decretado esta muerte de los primogénitos a causa, ¿verdad?, del pago del pecado de Egipto, ¿no? A causa de su idolatría, a causa de su resistencia, ¿verdad?, a Dios, a causa de que no dejó salir al pueblo en estas innumerables veces que el Señor lo solicitó a través de Moisés. Y Dios le ha dado a Moisés durante esta plaga, o quizá en el ínter de la plaga de las tinieblas, le ha dado a Moisés instrucciones de este pacto. Le ha dado todas las indicaciones de cómo debía llevarse este pacto de gracia, este pacto de vida hacia Israel. Le ha dado los detalles a Israel de lo que debían hacer. Ellos debían sacrificar, comer un cordero como símbolo de intercambio de vida.
y liberación de la plaga de la muerte. Ellos debían escoger este cordero, estos primeros 10 días del mes, debían escogerlo, que fuera un cordero perfecto, que fuera un cordero sin mancha, sin defecto, para que en el día 14 ellos los sacrificaran o lo inmolaran. Esto nos habla de que del 10 al 14 debían vivir con él, ¿no? Debían estar con él, con el cordero, para que el 14 ellos lo sacrificaran y pudiesen proceder al alimentarse de este cordero. También el Señor les ha dado estas instrucciones del alimento, de cómo debían ellos comerlo, y les dice que ellos debían tener bien en cuenta las porciones de comida, ¿no? Que si este cordero era un poco grande, de acuerdo a la familia, podían invitar a un vecino, podían invitar a personas para poder participar de este rito o de este pacto que Dios está haciendo con ellos. Debía ser asado, no debía ser cocido, sino más bien asado a las brasas, por así decirlo. No debía ser roto de huesos, debían asarlo completo y poderlo comer. Pero, y la sangre del sacrificio, que era por señal, debían ellos pintar sus casas, ¿no? Como señal de que el ángel de Jehová no pasaría por ese lugar. Pintar los postes de sus casas y el dintel. El dintel era, digamos que la viga de las dos entradas de sus casas. Entonces, Dios le hace hincapié que esto, una vez saliendo de Egipto, que este pacto, este rito, por así decirlo, debía continuar, debía hacerse por generaciones en memoria de lo que Dios hizo, ¿no? De este perdón, de la misericordia de Dios, y lo convierte el Señor, le dice a Moisés ahorita, le dice, esto ya es un mandato para ustedes, ¿no? Una vez que salgan, tienen que ustedes seguirlo haciendo, porque dice en énfasis, dice es un mandato perpetuo. Así que del 15 al 28, que es lo que vamos a ver hoy, el Señor le da más instrucciones post sacrificio, con la intención de que ellos no solamente recordaran lo que sucedió, sino que vivieran ahora una nueva vida, una nueva vida fuera de la opresión de Egipto, ¿no? Una vida de adoración a quien los libertó y a quien los rescató de la esclavitud. Bien sabemos que este capítulo, ¿verdad? Es un texto que nos apunta a este nuevo pacto, ya lo decíamos anteriormente, un nuevo pacto en Cristo, porque Cristo es el Cordero perfecto, sacrificial, sin mancha, que no pecó. Su sangre derramada en la cruz es la señal de que la muerte ya no alcanza al pecador, al que cree, ¿no? Y ya no alcanza al pecador, el cual Dios, por su gracia y por medio de la fe, ha redimido a este hombre. Ahora ya sabiendo esto, ya digiriendo el sacrificio, sabiendo que Cristo ya nos alcanzó a través de eso, ahora, ¿qué responsabilidades tengo? Como miembro de su pueblo, ¿qué responsabilidades tengo ahora al saber que he sido rescatado por medio de Cristo? Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué responsabilidades tenemos ante Él? Así que vamos a comenzar en el capítulo 15, ¿no? Dice así, 15, 7 días comeréis panes y levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, ¿no? O sea, después de comer el cordero, entonces no nada más era comer y ya, ¿no? Ya háganle como quieran, ¿no? Era después de comerlo, ellos tenían que llevar una dieta, y esta dieta era de panes y levadura. Pero además debían de quitar toda sustancia de levadura que hubiese en sus casas. Esta dieta debía durar 7 días. O sea, después de que ellos comían el cordero, de que ya habían hecho lo que el Señor había dicho en estas instrucciones, a partir de ahí ellos debían llevar una dieta de panes y levadura por 7 días. Es decir, del día 15
hasta el 21 del mes, porque el 14 es cuando se sacrificó el cordero, se comió, ¿no? Y entonces el 15 hasta el 21 del mes tenían que llevar esta dieta de comer pan y levadura. Entonces, en esta primera Pascua, porque es la primera Pascua que se efectúa el pacto, más allá de llevarla a cabo, fue una necesidad porque ellos salían de sus casas de Egipto, ¿no? Por lo tanto, no solo dejaban a Egipto, sino dejaban la levadura en Egipto, puesto que vamos a ver que Dios les dice, y también limpien todas sus casas antes de que salgan, limpien, que no quede en los lugares donde ponen su comida, que no quede tampoco levadura ahí. Entonces, esto nos habla de que el Señor está dando pie a una nueva vida en Él. Así que vemos la levadura es símbolo de pecado. Este simbolismo se trataba de que ellos debían dejar atrás su pecado y no llevárselo con ellos para que ahora ellos pudieran caminar en pureza con Dios. La intención de Dios es, deja tu levadura, deja tu levadura, no te lleves levadura contigo porque ellos ya van a salir. Haz esta dieta, estos 7 días en donde no comas levadura, ¿no? Entonces deja atrás todas estas cosas porque ahora dice el Señor, vas a caminar conmigo, ahora ustedes son ya mi pueblo, ¿no? Ya no pertenecen a Egipto. Entonces, esta levadura es el símbolo del pecado, y ellos debían dejarlo para ahora caminar en pureza con Dios, ¿no? Nosotros sabemos que la levadura lo que hace en el pan es inflarlo, ¿no? Es darle más forma, es modificar la masa real. Y Dios les había dicho que él deseaba con este pueblo hacer una nueva masa. Anteriormente les ha dicho esto. Y en esos términos Dios les está diciendo que ellos deben dejar el pecado que los infla, que no los dejas ser naturales, tal cual, ¿no? Y entonces que ellos comenzaran a hacer una nueva masa, una vida nueva en Dios. En ese mismo mensaje, el Señor Jesús en Mateo 16:24 dice lo siguiente, ¿no? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿no? Como diciendo, desínflese de sí mismo, desínflense, o sea, quítense ustedes, niéguense, y entonces tomen su cruz y síganme. En 1 Pedro 2:11 dice lo siguiente, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta idea de dejar atrás, ¿no?, el pecado, ¿no? De esta idea de el no comer pan sin levadura era la intención de abstenerse de los deseos carnales, de negarse a sí mismo, porque ahora están en una vida nueva, ahora están con una nueva naturaleza. El punto aquí es que si tú y yo ya somos extranjeros, si tú y yo ya somos peregrinos en este mundo, si ya hemos salido de Egipto, ¿verdad?, de la opresión, hemos salido del pecado, porque ahora tenemos una nueva ciudadanía, como lo dice Pedro, en Cristo, una ciudadanía que nos espera en los cielos por la fe. Entonces quiere decir que ya no pertenecemos, ¿verdad? Ya no pertenecemos a nuestra antigua manera de vivir, ya no pertenecemos a Egipto, que es equivalente al pecado. Y entonces Dios nos dice, abstente, ¿no? Entonces Dios nos dice, niégate a ti mismo. Entonces Dios nos dice, no te infles de pecado, no modifiques esa nueva masa que Dios te ha hecho, no la modifiques para verte mejor o para sentir orgullo. Dice, y sigue el camino de Cristo. Esa es la intención del Señor, mostrarles a este pueblo, mostrarles que ellos debían dejar atrás su vida pasada. Pero vamos a ver más adelante que ellos están aprendiendo, sí, pero también tropezando cada vez más, ¿no? Hasta que levantan este ídolo y hasta que Dios los disciplina fuerte. Y luego a través de la historia, más adelante, ¿no?, años 700, en donde Dios también los disciplina por adorar ídolos. Primero al norte y luego al sur, los vuelve a disciplinar, ¿no? Pero aquí el mensaje del Señor es, absténganse, dejen atrás su pecado,
niéguense a sí mismos y ahora caminen en vida nueva conmigo. Dice enseguida de Éxodo, dice, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Había una consecuencia de comer leudado, de llevar consigo el pecado. Hay una consecuencia, será cortado de Israel. Si alguien no obedecía al mandato durante estos 7 días, era cortado o expulsado del pueblo. Claro, quien no obedecía era un reflejo, ¿verdad?, de que no quería vivir en vida nueva. Era un reflejo de que no quería seguir a Dios, que era un reflejo de que deseaba seguir viviendo como vivían los egipcios, ¿no?, en su antigua manera de vivir. De hecho, más adelante vamos a ver algunos expulsados por esta situación e incluso algunos consumidos por el mismo Señor por no guardar los mandatos de Dios, ¿no? Imagínense si Dios siguiera actuando de esa manera, estaríamos consumidos constantemente, ¿no? Imagínense, por ejemplo, la ley, ¿verdad?, que era rígida. La ley decía que los hijos desobedientes debían ser apedreados, ¿no? ¿Cuántos no apedreados hijos estarían hoy, no? Pero quiero que vayamos a Juan 15, Juan 15 del 1 al 2. Juan 15, Evangelio, del 1 al 2. Y es el Señor Jesús diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera, es decir, esos nutrientes que fluyen a través del árbol, ¿no?, de la vid. Y mi Padre es el labrador que se encargaba de cortar y limpiar. El labrador se encarga de podar. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, toda rama que no lleva fruto, o sea, que está seca, el labrador, que es el que limpia, que dice, lo quitará. ¿No? Y si todo aquel que lleva fruto, es decir, toda aquella rama que se ve viva, que lleva fruto, dice, el labrador lo que hace es limpiarlo cada vez más. ¿Lo limpia para qué? Para que lleve más fruto. Dice, dice el 3, ya vosotros estáis limpios. El Señor afirmándole a sus discípulos, dice, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. O sea, podemos nosotros parecer cristianos. ¿Te acuerdas de cuando el Señor ve la higuera y la ve muy frondosa, pero cuando se acerca no ve fruto, ¿verdad? O sea, podemos aparentar ser buenos cristianos, ¿verdad? Pero cuando el Señor se acerca, no ve fruto en nosotros. Entonces el Señor, que es el labrador, va a empezar a podar. Podemos parecer buenos cristianos, crecer en familias cristianas, escuchar música cristiana, ¿no?, tener Biblias abiertas en un mueble, hacer cosas cristianas, pero si no hay fruto, ¿verdad?, no hay vida, ¿no? Si no hay fruto, quiere decir que la vid no está fluyendo dentro del pámpano, dentro de la rama. Si el fruto que estamos dando no es producido por la confianza en Cristo, o si tu manera de vivir no corresponde a la palabra de Dios, basta con el tiempo, ¿verdad?, de que esa rama caiga, esa rama sea podada. ¿Por qué? Porque no está permaneciendo. De hecho, el capítulo 15, la palabra que más se repite es permanecer, ¿verdad? Porque el Señor le está diciendo a sus discípulos, ustedes deben permanecer en mí y yo en ustedes, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, este es el mismo sentido de Éxodo, ¿no?, de que ellos debían dejar su pecado, ellos debían dejar su vida atrás, debían abstenerse de pecado, porque ahora ellos tenían una vida nueva, eran un pueblo nuevo, el pueblo nuevo de Dios, que iban a regirse por las leyes de Dios. Por eso el Señor está insistiendo aquí, no coman pan con levadura. Porque cuando Dios toma un pueblo, cuando Dios transforma una vida,
es una vida que debe buscar siempre santificarse en el Señor. Entonces, es necesario entonces, hermanos, si tú has creído en Cristo, caminar en la pureza, atender a este llamado de abstenernos de la vida pecaminosa que antes vivíamos, no regresar a Egipto, no volver atrás a lo que nos satisfacía. Ahora caminar hacia la tierra nueva que nos espera cuando Cristo venga. Y Dios sigue dando instrucciones, pero hay una excepción en estos 7 días. Quiero que vayamos al 16. Y dice el Señor, y el primer día habrá santa convocación. Y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, ¿no? O sea, tanto el día 1 como en el día 7º había una santa convocación. Es decir, era un llamado a la congregación de Israel para adorar a Dios. En esos días Dios estableció que ninguna obra productiva debía hacerse, en excepción únicamente de la preparación de sus alimentos, ¿no? Entonces Dios deseaba que ellos recordaran, tanto en el día 1 como en el día 7, recordaran en familia, como pueblo, reconocieran juntos a Dios, a quien los había librado de los egipcios, de la opresión. Ve lo que dice el versículo 7. Aparte de eso dice, y guardaréis la fiesta de los panes y levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Aquí el Señor les recuerda. O sea, todavía no lo saca, todavía no lo saca de Egipto, pero ya les está asegurando que ellos van a salir, ¿no? Porque ellos debían continuar con esto. Dice, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto, guardaréis este mandamiento. Aquí el Señor ya lo está estableciendo como mandamiento hacia ellos. Dice, en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Dice el 18, en el mes primero comeréis los panes y levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Porque cualquiera que comiere leudado, aquí regresa otra vez a este tema de la levadura, y dice, cualquiera que comiere leudado, así extranjero, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Enfatiza en el 20, dice, ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Dios le reitera a Moisés estas instrucciones, pero con un indicativo importante: guardar este mandamiento por generaciones, como una costumbre perpetua, dice aquí. Es decir, no olvidar por generaciones que Dios no mató a sus primogénitos intercambiándolos por un cordero sacrificado sin mancha y sin contaminación. Ellos debían guardar este ritual, no porque ellos debían tener esta tradición, sino por lo que significaba hacerlo. ¿Qué significaba? Que Dios no mató a sus primogénitos, sino que los intercambió por un cordero sacrificado, sin mancha y sin contaminación. Esta era la esencia de guardar esta fiesta, de guardar estos días. Lo que había sucedido con el cordero, el intercambio del cordero por los primogénitos. Y hermanos, esto es el evangelio. Cristo se sacrificó, ¿verdad?, para darnos vida y para nuestra libertad. Por esta razón, como libres, tú y yo debemos guardarnos de la levadura del pecado. La razón por la que tú te guardas, te abstienes del pecado, es por lo que Cristo, el Cordero, lo que hizo el Cordero en la cruz del Calvario por ti. Él es el sustituto tuyo, de que ahora ya no tienes muerte, ahora tienes vida, puesto que Él se da en tu lugar. Y eso es razón de celebración. No solamente el día domingo, ahora lo celebramos todos los días. Cristo es nuestra Pascua. Entonces,
Por esa razón, como libres, tú y yo debemos guardarnos de la levadura del pecado que nos infla, guardar en nuestros corazones lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, dándose por ti y por mí en rescate. 1 Corintios 5, 7, 9 lo dice más claro, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si tú ya atesoraste este sacrificio, si tú ya creíste en el sacrificio de Cristo, que es el sacrificio que es tu sustitución, porque quien debía estar ahí eras tú, y tú ya lo creíste, lo guardaste, lo creíste, entonces atiende a lo que el Señor dice: límpiense pues de la vieja levadura, abstente del pecado. Dice el 9, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, dice Pablo, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Tú estás aquí celebrando la Pascua? Celebramos por eso nos reunimos el domingo, ¿eh? Celebramos la Pascua del Señor. No solo lo hacemos en abril, ¿no? Lo hacemos todos los días porque Cristo ya se sacrificó por nosotros y venimos porque al venir estamos diciendo, nos estamos limpiando de la vieja levadura. Al venir todos los días en tu casa a tu devocional, ¿no? Al escuchar la palabra de Dios, tú te estás limpiando porque tú entiendes que Cristo ya fue sacrificado por ti, y eso es motivo de celebración, ya no con la vieja levadura de Egipto, sino con la levadura de sinceridad y de verdad. Tú estás aquí y te estás presentando con estos dos términos, con sinceridad y verdad. Tú estás aquí porque eres sincero con Dios. Estás aquí porque tu presencia muestra la verdad de Dios. O sea, lo que tú has determinado hacer para Él es realmente correcto, es de verdad. ¿O hay falsedad todavía? Entendiendo que has dejado atrás tu pecado, ¿tú estás aquí en sinceridad y verdad? ¿O estás aquí cargando todavía con el pecado? ¿O estás aquí todavía arrastrando un pecado del pasado o presente? El Señor nos llama, una vez mirando a Cristo, una vez mirando lo que Cristo hizo, nos llama a limpiarnos y presentarnos a Él con sinceridad y en verdad. Así que tengamos cuidado, porque aquella rama que no da fruto será cortada. Si tú estás viniendo aquí sin sinceridad, si tú estás viniendo aquí sin verdad, sino en falsedad, bastará con el tiempo para que tú digas, no, esto no es para mí, y te alejes, ¿verdad? No porque hayas perdido la salvación, sino más bien porque nunca la obtuviste, sino que hiciste cosas cristianas, pero el Señor no echó raíz, no sembró su semilla en ti para que tú dieras fruto. Hermanos, nosotros ahora celebramos la Pascua, que es Cristo, no solo cada abril, cada marzo, sino cada día de nuestra vida. Ya no necesitamos guardar 7 días, necesitamos guardarnos del pecado todos los días, abstenernos del pecado todos los días, abstenernos de lo que vemos, de lo que pensamos, que nos conduce al pecado, abstenernos de eso, limpiarnos todos los días. Por eso el salmista decía, de día y de noche meditaré en tu palabra. Por eso la importancia de que meditemos en su palabra desde que te levantas hasta que te acuestas. Porque nuestro corazón es engañoso, dice la palabra. Y cuando tú olvidas el alimentarte de Dios, el venir a su palabra, tu corazón empieza a trabajar y empieza a levantar ídolos por sí solo. O imagínate 2 días sin la palabra, imagínate una semana sin la palabra, imagínate un mes sin la palabra de Dios. Pues que se vuelve un desastre en nuestra vida después cuando dejamos de venir al alimento espiritual de nuestro Dios. Entonces, abstengámonos, hermanos, del pecado, y así empecemos nosotros a presentarnos a Dios en sinceridad y verdad.
Ya no es por obra, ya no tenemos que guardar la vigilia, ¿no? Ya no tienes que hacer juramentos de un año para dejar de beber, ¿no? Ya no tienes que llevar una serie de pasos para que Dios te acepte, ya no tienes que hacer tu comunión, tu confirmación, ya no tienes que irte caminando o correr kilómetros a un lugar. Lo único que tienes que hacer es confiar en lo que Cristo hizo y abstenerte. Lo que Cristo hizo y abstenerte del pecado. Vivir en sinceridad, vivir en verdad. Con esto tú estás celebrando la Pascua todos los días. Con esto tú estás celebrando que Cristo ya pagó tu deuda del pecado y que ahora eres libre en Él y que ahora gozas de una esperanza eterna. Es muy sencillo. Ya no es de que me voy a ir caminando de aquí al templo tal para que Dios vea cómo yo me esfuerzo en hacerlo, ¿no? O que yo haga un permiso de un año para que deje de tomar, ¿no? Pues ya no. La idea es ver a la cruz de Cristo, lo que Él hizo. Que la cruz es mi sustituto, Cristo es mi sustituto, de que quien debía estar ahí era yo. Y que ahora Él se da para no solo morir, sino vivir por mí en gracia y en verdad. Y ahora me presento yo en sinceridad. Ahora celebro la Pascua todos los días porque me presento en Él en verdad, ya no en falsedad, sino me presento en verdad hacia Él. Y día con día le busco porque sé que mi corazón es engañoso y sé que si yo le dejo de buscar, voy a tropezar. Entonces ahora me quedo arraigado a su palabra, hacia Él. Ahora el Señor los va a animar a vivir atentos y a vivir firmes después de salir de Egipto. Y dice el 21, dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificar la Pascua. Moisés convocó a los líderes y comunicó la palabra de Dios tal cual Dios le había dicho y mandó a que se llevase a cabo la Pascua. Aquí se observan más detalles. Ve el 22, dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. El hisopo era como una especie de ramas de tomillo que debían usarse para untar la sangre en los postes y el dintel de las casas. El hisopo mojado con sangre era un símbolo de pureza. Significa que al pintar los marcos con el hisopo de la sangre derramada del cordero, quedaban las casas purificadas, quedaban las familias purificadas. Todo era razón de la sangre. La sangre era señal de que el heridor no iba a pasar por esas familias. Era también señal de que esa familia estaba purificada por Dios. Y dice el 21, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Lo único que ellos tenían que hacer, los israelitas, lo único que tenían que hacer era guardar el mandamiento y llevar a cabo todas las instrucciones de Dios y esperar en Jehová. O sea, lo único que ellos tenían que hacer es meterse a sus casas, prepararse bien el cordero, ¿no? De acuerdo a los días que Dios había establecido, ¿no? Los primeros 10 días encontrar el cordero, el 14 sacrificarlo, llevarlo a Moisés y Aarón para que fuese sacrificado y guardar la fiesta de los panes. Pero en el día de la Pascua, ellos debían solamente entrar en sus casas y esperar en Dios. Nada más permanecer. Lo mismo que el Señor dice en Juan 15, ¿verdad? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, era ellos permanecer en sus casas. Es decir, la razón de la salvación fue la muerte y el derramamiento de la sangre del Cordero, que hizo que Jehová pasara por alto las puertas de Israel. Ellos no tuvieron que hacer nada para ayudar a Jehová, solo confiar activamente y permanecer en Él, esperar
en Dios. Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Entonces, si tú eres una rama que permanece en el mandamiento de Dios, que permanece en Cristo, en la vid, entonces quiere decir que tú estás permaneciendo esperando en lo que Dios hace, en lo que Dios es. Y Moisés prosigue ahora diciéndoles lo que les dijo el Señor en el 24, dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Dice el 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Ven el resultado del mandamiento, el resultado de permanecer, el resultado de esperar en Dios? ¿Qué nos permite hacer? Inclinarnos y adorarnos solamente. ¿Por qué no podemos ayudar a Dios? La salvación es un regalo de Dios. Lo que el Señor ha hecho es un regalo que hemos recibido. Y cuando tú recibes un regalo no tienes nada que hacer tú, solamente estirar las manos. Estirar las manos, confiar en el que te da el regalo, inclinarte y adorarte en aquel que es bueno y te ha dado salvación. Tu casa, tu corazón está pintado con la sangre del Cordero. ¿Estás hablándole a tus hijos, a tus nietos de lo que ha hecho el Señor? Y esta es nuestra tarea, porque además de prepararnos, además de abstenernos, la tarea también es pasar el mensaje a otros en generación. Es nuestra tarea. Nuestra primera predicación debe ser a nuestros hijos. La primera predicación de lo que Cristo hizo es a nuestro cónyuge. Si Dios te libró en Cristo de la muerte y de las cadenas del pecado, tu satisfacción no es a tus hijos, no es darles una carrera o que sean buenas personas. La satisfacción es que tú puedas comunicar lo que Cristo hizo, de que Cristo murió y que te libró de las cadenas del pecado. Esa es la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos. Porque aquí los niños, después de que ellos llegaron a Canaán, los niños preguntaron, ¿qué estás haciendo, papá? ¿Por qué estás matando a un corderito, ¿no? Y el papá tenía que decirle, lo hacemos porque este cordero fue el intercambio de vida y muerte de los primogénitos. Y por el cordero, el Señor nos ha dado vida nueva. El Señor nos ha sacado de la opresión de Egipto. Ese es el mismo mensaje que debemos decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Cuando tu hijo te diga, ¿por qué estás adorando, papá? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿No? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? Que Leo ya me lo ha preguntado. Y nuestra primera predicación es esa, porque Cristo se sacrificó por nosotros y porque Cristo nos ha dado vida nueva. Y ahora tú debes comprenderlo y debes vivir y debes alimentarte de Él. Nos ha librado de las cadenas del pecado. Tu satisfacción ante tus hijos, ante tu descendencia, no es dejarles tu apellido o dejarles una herencia monetaria. La mejor herencia es que ellos conozcan a Cristo y le adoren. Puesto que estas personas, dice entonces, el pueblo se inclinó y adoró. No es que tengan una carrera, un carro, no es que tengan una casa, eso es bueno, pero si tú te has puesto esto por meta con tus hijos, decía un pastor, has fracasado como padre. Si tu meta como padre es que tu hijo tenga un carro, una casa y buena solvencia económica, has fracasado. La meta es que ellos conozcan y se rindan a aquel que se sacrificó por nuestros pecados.
Esa es la meta de cada padre. Que aquel que se sacrificó no solo para nuestra información, sino para nuestra transformación. Por eso, Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres, por lo que comunican a sus hijos, porque el mensaje del evangelio es dado a los que más amamos. Y me encanta la reacción del pueblo. Antes de decir, yo le digo a mi esposa, le digo que yo podré morir tranquilo, o sea, en mi lecho de muerte podría estar tranquilo cuando vea a mis hijos, ¿verdad?, rendidos a Cristo, sea lo que sea, ¿no? Sean lo que sea. Y si Dios me permite a mis nietos, que el poder ver a mis nietos adorando a Cristo sería ya un plus mío, ¿no? Pero por eso ese llamado del Señor, ¿verdad?, de abstenernos, el llamado de dejar atrás nuestras vidas, porque no solamente nos beneficia a nosotros, sino beneficia a nuestra descendencia, y que conozcan a Cristo. Dice enseguida: y los hijos de Israel fueron e hicieron. Me encanta cómo cierra, porque dice: los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así. No dice medio hicieron, o no dice como que les faltó algo, sino que hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hicieron puntualmente tal cual Dios había dicho. ¿Qué no has hecho tú puntualmente ahora? En estos momentos, ¿qué consecuencia estás sufriendo de no hacer puntualmente lo que Dios ha dicho? Porque recordando Corintios 5, 7 y 9 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Sí, levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. O sea, el seguir a Cristo es motivo de celebración todos los días. Dice: no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. ¿Qué no estás tú haciendo puntualmente? ¿En qué estás fallando cuando el Señor te dice: tienes que hacer esto, tienes que dejar esto, tienes que dejar esta persona, tienes que dejar incluso este trabajo que no te lleva a glorificar, tienes que dejar estas amistades, tienes que dejar de ver estas cosas? ¿Qué no estás haciendo puntualmente? Y vamos a terminar con 1 de Pedro. Así, a ese sí vamos, para irlo meditando un poquito más. 1 de Pedro 2, del 11 hasta el 25. Y dice Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. 1 de Pedro 2, del 11 al 25. Amén. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjate cómo debían abstenerse. Pedro le dice a los de Asia Menor el cómo abstenerse de estos. Dice el 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios. ¿No? Vean, mantengan su buena manera de vivir. Absténganse, dice, como manteniendo vuestra manera de vivir. Y luego dice enseguida, en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, ¿no? Como diciendo, den testimonio a otros de lo que Dios ha hecho. O sea, ustedes ya son extranjeros, ya son peregrinos, ya no pertenecen a este mundo, ya pertenecen a Dios. Entonces mantengan su buena manera de vivir, para que entonces otros glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior.
ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, ¿no? Dice, o sea, mantengan su buena manera de vivir, también sujétense a sus autoridades, a toda institución, a todo rey superior, ¿no? Dice, porque ellos van a ver esto. Y dice, porque además, y enfatiza en el que dice, porque esta es voluntad de Dios. ¿No? Como diciendo, no es porque ustedes tienen que hacerlo porque les dé la gana, sino porque es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haz el bien. ¿Ya has creído en Jesús? Ya eres peregrino en este mundo. Entonces haz el bien para que otros glorifiquen a Dios. Es que mi jefe me dice esto, haz el bien. Dice el apóstol Pablo en Romanos, en otro apartado, dice, ustedes vencen el mal haciendo el bien. Entonces, la idea de Dios aquí es, si tú ya has creído, si tú ya has atesorado el sacrificio y ya no perteneces a este mundo, ya perteneces a Dios, entonces mantén tu buena manera de vivir ante los demás para que otros glorifiquen a Dios. Entonces dice, sométete a toda institución para que otros vean que te sujetas a Dios, sujetándote a ellos. Dice, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice el 16, ¿cómo? Como libres. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice el 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Ves? Aquí. ¿No soportas a tu jefe? Hazle bien a tu jefe. ¿No soportas a un hermano? Hazle el bien. Ámalo. Teme a Dios. Sujétate a tus amos con respeto, no solamente a los buenos jefes, sino a los difíciles de soportar. ¿Sabes por qué Dios nos manda malos jefes? Para que aprendas a soportar, para que aprendas a amar, para que al sujetarte a ellos, que son difíciles de soportar, otros vean y glorifiquen a Dios, sabiendo lo que tú crees. Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hace unos 2 meses, yo los viernes tengo una hora de servicio, y las horas de servicio es que si no llega un maestro, me toman a mí para que yo supla a ese maestro en esa hora. Entonces, yo en esa hora de servicio tengo que estar atento por si no viene un maestro. Entonces, yo me fui hacia la sala de maestros y fui al baño. En lo que fui al baño me tardé un poco, ¿no? Entonces, ya regresó. Más bien fueron por mí porque necesitaban cubrir ese servicio. Y cuando llegué, el director me habló fuerte, ¿no? Y me dijo, ya les dije que tienen que estar aquí. Y luego me empecé así como a poner mis puños así, ¿no? Pero el Señor, ¿no? El Señor, a ver, el Señor empieza, su espíritu empieza a obrar y ya con calma, ¿no? Sí, está bien, maestro, disculpe, ya vamos a atender al servicio. Pero luego empieza, cuando tenemos unos jefes de esa manera, empieza a salir nuestra carne, ¿verdad? Y nos cega a veces de lo que aprendemos de Dios. Y el llamado aquí del Señor es eso, ¿verdad? Limpiados, vivir como libres, haciendo el bien a otros, honrar a otros, temer a Dios, estar sujetos, aún a los que son difíciles de soportar. ¿Por qué limpiarse y hacer lo bueno? No dice Pablo para que seas buena persona, para que seas un buen ciudadano, para que otros vean que eres un gran campeón. No es eso. Vea por qué. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. La manera en que nosotros debemos
mantener vuestra manera de vivir es porque Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Por qué mantenemos nuestra buena manera de vivir ante otros? Sí, porque somos extranjeros, pero porque Cristo nos ha dejado ejemplo. Y dice Pedro, para que siga las pisadas de Cristo, el cual no hizo pecado, no hubo engaño en su boca. Cuando tú te comportas de una manera paciente, de una manera pasible ante tus jefes o ante una situación, no es para que tú te veas bien, es porque tú estás siguiendo las pisadas de Cristo, porque tú entiendes lo que Cristo ha hecho en esa cruz por ti. No es para que otros vean qué tan buena persona eres, es para que otros vean lo que crees, lo que Cristo hizo por ti. Dice, porque quien llevó los pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque dice, ustedes eras en otro tiempo ovejas descarriadas. Ustedes en otro tiempo estaban en Egipto, dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, obedezcamos al Señor como libres, guardando en nosotros el evangelio. Fuimos librados para honrar a Dios por todo y en todo, siguiendo las pisadas de Cristo. Guarda su verdad, preséntate ante el Señor en verdad, en sinceridad. Proclama la verdad por generaciones y haz que Cristo sea exaltado por los siglos. Señor, hermanos, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, nos limpie, nos guíe, nos disciplina, a fin de que Él se perfeccione en nosotros, a fin de que Él crezca y nosotros menguemos, al fin de que al crecer Él podamos producir fruto para su gloria, y que cuando venga Él se acerque a la higuera y pueda encontrar fruto, un fruto agradable hacia Él, que no encuentre solamente una higuera frondosa, sino que encuentre fruto en esa higuera frondosa y sea hallado para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por tu palabra. Tú nos llamas a limpiarnos de pecado, a abstenernos de la vieja levadura. Nos llamas a celebrar no solamente una fecha, nos llamas a celebrar todos los días la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua, Él es quien se ha sacrificado en nuestro lugar. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es nuestro sustituto. Entendiendo eso, entendiendo el costo de ese sacrificio y que entendiendo que de nosotros fue gratis, pero hubo un costo. Y eso fue la muerte de Cristo en el Calvario. Entendiendo eso, nosotros podamos entonces tener una visión distinta a nuestra vieja manera de vivir, una visión de gracia, una visión de misericordia que nos permita limpiarnos, que nos permita vivir de buena manera, que nos permita ser testimonio a otras personas, que nos permita poder comunicar lo que tú has hecho, comunicarlo a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos y por generaciones, Señor, para que tu gracia sea extendida hasta que tú decidas venir, Padre, y nos encuentres como árboles, no solamente frondosos, sino con fruto, aquellos árboles que permanecieron en la vid, que permanecieron en Cristo y que dieron mucho fruto. Y que tengamos en cuenta, Señor, que tú eres el labrador, que tú eres quien limpia,
para que demos cada vez más fruto. Pero también eres el que corta. Aquella rama que no da fruto es cortada. Permítenos permanecer en ti y tú en nosotros, porque entendemos, Padre, que separados de ti nada podemos hacer. Te damos toda la gloria, Padre, y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén.